Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a San Miguel por prestarnos este sitio, bueno, pues para dar estas charlas y, bueno, divulgar un poco, pues en este caso, un tema como son los antioxidantes y sus efectos sobre la salud. En este caso no voy a centrarme solo en sus efectos positivos, que, bueno, la mayoría estoy segura que conocéis, porque el hablar de antioxidante, pues rápidamente nos viene a la palabra salud. Bueno, lo intento enseñar, no se ve muy bien. Bueno, salud, pero hay que tener en cuenta que no siempre esos antioxidantes tienen efectos beneficiosos, es decir, sí pasa, no, lo único es el puntero que no marca apenas, pero bueno, da igual. Como os decía, es decir, aunque tiene efectos positivos, efectos sobre la salud, bueno, hay en algunos momentos, en algunos casos, que hay que tener en cuenta que esos antioxidantes, depende cómo se ingieran, en vez de efectos beneficiosos pueden tener efectos negativos. Bueno, pues un poco la idea o lo que pretendo contar en esta charla. Cuando hablamos de antioxidantes, ¿a qué nos referimos? Bueno, entonces sabemos que hay antioxidantes que se encuentran dentro de los alimentos, que realmente son los antioxidantes que pueden considerarse como saludables. Pero en el mercado tenemos muchos más antioxidantes. Tenemos antioxidantes que se venden como productos puros. Un ejemplo de ellos que seguro que os suena es el resveratrol o las vitaminas, ¿vale? O tenemos también alimentos enriquecidos con antioxidantes, es decir, aparte pues de bebidas, etcétera, que puedan tener antioxidantes. El por qué es, o cuál es la base científica de que los antioxidantes sean beneficiosos. Un poquito más el micrófono. A ver si así me oís mejor. Se me complica esto. Pues casi voy a hablar sin él porque se me cae, ¿ya? Bueno, ¿por qué los antioxidantes son saludables o son buenos para la salud? Bueno, la palabra antioxidante queda clara lo que significa. Viene de anti, frente, contra y oxidante. Oxidante, es decir, capacidad de oxidar, por lo tanto, ¿qué es un antioxidante? Algo que frena, algo que oxida, un fenómeno de oxidación. Bueno, estos antioxidantes están relacionados con el oxígeno y no es algo nuevo el que se conozcan, sino que ya desde 1956, que fue la investigadora Rebecca Hersman, fue una de las primeras que relacionó lo que es la toxicidad del oxígeno en el cuerpo humano, en los humanos, que podía tener efectos tóxicos y que iba a estar relacionado con la formación de unos compuestos que son los radicales libres, esas sustancias tóxicas. Bueno, en principio no convencía lo que ella había propuesto, la hipótesis, y se basaba en estudios en los que decía ella que era muy parecido lo que ocurría con una concentración muy alta de oxígeno y cuando se sometía a un cuerpo a radiación, es decir, que el daño era muy similar. Pero ya digo que en principio, que fue alrededor de 1956, o también ya la teoría propuesta por Derman Harman, que fue uno de los primeros también que relacionó los radicales libres ya con el envejecimiento, y empezaba a sonar ya que tenía que haber algo para combatir esos radicales libres. Lo que proponía, o su teoría lo que decía, era que envejecemos porque nos oxidamos, porque se forman unos radicales que se van almacenando, que van dañando las células, esas quedan dañadas y es el responsable del envejecimiento, ¿vale? Eso fue alrededor, ya digo, de 1950, pero tardó mucho en que esta teoría darle un valor científico, porque se ponía en duda. ¿Y se ponía en duda por qué? Porque es muy difícil poder cuantificar lo que son esas especies reactivas o esos radicales libres. No existe o no existía una metodología. Aún hoy en día es muy difícil el poder medir el daño, esa cantidad de radicales libres. Por lo tanto, eso lo que hace difícil es poder decir, pues lo que hoy no se puede todavía, ¿no? ¿Cuántos radicales son malos y cuántos no? ¿Vale? Bueno, pues eso era un poco, ya digo, lo que alrededor de 1950 y
sería sobre 70, en 1909-70, cuando por primera vez se descubrió una forma de medir cómo in vivo, el poder medir de forma indirecta ese daño, ¿vale? Entonces ahí realmente fue cuando se empezó a hablar de antioxidantes, cuando se empezó a estudiar ya más a fondo los antioxidantes. Y lo que primero lo que se sabía o lo que se empezó a hablar también era de la paradoja del oxígeno asociado a estos antioxidantes. ¿Qué es eso de la paradoja del oxígeno? Bueno, eso está relacionado con la vida aerobia. Nosotros consumimos oxígeno, es necesario para el metabolismo, para el buen funcionamiento de nuestro organismo. En ausencia de oxígeno, nuestras células no podrían metabolizar, no podrían obtener energía, no podrían trabajar, ¿vale? Eso por un lado, pero por otro lado tiene la otra cara. Y es que a la vez que el oxígeno se utiliza para generar energía, genera una serie de sustancias reactivas y dañinas que son los radicales libres. Se llaman radicales libres porque tienen un electrón desapareado, ¿vale? Que lo que represento ahí es que el puntero no me deja marcar, ¿vale? Tienen un electrón desapareado y claro, como todo desapareado tiende a parearse. Entonces, un radical libre, cuando se genera en una célula, rápidamente tiene que interaccionar con algo para estabilizarse. ¿Y con qué interacciona? Pues con todas las moléculas, ¿vale? Da igual que sean lípidos, proteínas, que sea DNA. Claro, interacciona, como es un agente oxidante, ¿qué hace? Las oxida, las daña, De ahí la toxicidad de estas moléculas, ¿vale? Estas moléculas se generan tanto endógenamente, es decir, lo que os decía, en la mitocondria por nuestro propio metabolismo, pero puede verse incrementada sus concentraciones exógenamente. Eso puede ser por radiaciones, sean las radiaciones ultravioleta, pueden ser rayos X, los rayos gamma, o incluso, por ejemplo, en el metabolismo de los xenobióticos o con el tabaco, etc. Es decir, distintos agentes externos que lo que hacen que esas especies o esas moléculas se incrementen en nuestro organismo, ¿vale? Tenemos, por un lado, estos radicales libres, que fueron los primeros que se descubrieron como sustancias tóxicas, pero es que en nuestro organismo hay otras sustancias que no llegan a ser radicales libres, pero que también son tóxicas. Entre ellas está, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, ¿vale? Se considera un precursor dañino, a pesar de que pueda tener efectos positivos también sobre la salud, ¿vale? O tenemos otros como el óxido nítrico, etcétera. Bueno, la toxicidad de estos radicales, tanto sean derivados del oxígeno, también puede haber otros derivados del nitrógeno, como os decía, pueden interaccionar con las distintas biomoléculas y producir un daño que a veces es irreversible. Si es irreversible ese daño y se va almacenando, es lo que está asociado a las distintas enfermedades. Por ejemplo, un incremento de daño oxidativo al DNA, bueno, se sabe que produce mutagénesis en el DNA y se sabe que si esto evoluciona y no se corrige, bueno, desarrolla células tumorales, cáncer. También está asociado o relacionado con las enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Los procesos de aterosclerosis, antes de que se formen esos ateromas que cierran las arterias o las venas, muchas veces es consecuencia de la oxidación de componentes como las LDL en sangre, ¿vale? O enfermedades neurodegenerativas que se sabe que están mediadas por el daño de los radicales libres. Bueno, pero si como consecuencia de la vida aerobia se han generado esos radicales, ¿vale? También evolutivamente nuestro organismo, los seres vivos, han desarrollado un mecanismo de defensa para combatir o mantener a raya, más que combatir, porque veremos que estos radicales son necesarios, ¿vale? Para mantener a raya estas sustancias tóxicas, los agentes los oxidantes. Y estas sustancias es lo que se conoce, estas moléculas, como antioxidantes. Tenéis que perdonar, pero muchas gracias. A ver, estos son los antioxidantes, ¿vale? A ver, los antioxidantes, que son unas moléculas, como digo, interaccionan, estabilizan y lo que hacen es convertir estas sustancias que son reactivas en sustancias no reactivas, ¿vale? Para que dejen de ser dañinas.
Asociado a esta relación oxidantes y antioxidantes está el desequilibrio, es decir, los antioxidantes son necesarios para mantener a raya los oxidantes, pero cuando se produce un incremento de los agentes oxidantes o una disminución de los agentes antioxidantes es lo que se conoce como estrés oxidativo, ¿vale? Esto fue propuesto por Helmut Sies, un investigador que trabaja en el mundo de los radicales libres, uno de los pioneros en este tema, en 1985. Bueno, pues fijaros que en el momento en que empezó a salir estos estudios donde se veía el papel de los antioxidantes frente a los radicales libres, empezó el boom de los antioxidantes, ¿vale? Decían, bueno, pues oye, si los antioxidantes son buenos para combatir el daño oxidativo, si el daño oxidativo está relacionado con la enfermedad cardiovascular, está relacionado con el cáncer, está relacionado con el envejecimiento, pues a tomar antioxidantes y ni tenemos cáncer, ni tenemos enfermedades cardiovasculares, ni envejecemos, ¿no? Que eso además muchas veces es así como se publicita de forma errónea. Bueno, pues esto no es correcto, claro. Luego se supo con el tiempo que ni lo malo es tan malo ni lo bueno es tan bueno, es decir, ni los radicales libres o las especies reactivas son tan malas y son necesarias para nuestro organismo, y los antioxidantes, dependiendo en qué condiciones o en qué concentraciones, tampoco son tan buenos, ¿vale? Sin quitarle los efectos beneficiosos que tienen los antioxidantes. ¿Por qué el estrés oxidativo, los radicales libres no son tan malos? ¿O por qué pueden ser buenos? Bueno, todo depende pues, de la concentración, de los niveles. Es como todo en su justa medida, no tiene más. Los niveles de estas especies radiactivas podemos hablar de 3 niveles, ¿vale? El nivel que es para el buen funcionamiento del organismo, es lo que llamamos la homeostasis, que podemos decir que son las concentraciones adecuadas o buenas para nuestro organismo que lo necesita, porque estos radicales pueden actuar como neurotransmisores, pueden actuar como vasodilatadores, es nuestra defensa frente a los microorganismos. Cuando nos ataca algún microorganismo, bacteria, etcétera, cuando tenemos infecciones, la forma de defenderse en nuestras células es mediante generando radicales libres para matar a esas sustancias, a esos microorganismos. Entonces es una forma de defensa, no se pueden eliminar completamente. E incluso es importante porque lo que se supo en los últimos, desde hace 10 años, es lo que se llama la respuesta adaptativa. Es decir, nuestro organismo tiene que ser capaz de responder a niveles de estrés oxidativo generando ciertos antioxidantes. Si los eliminamos completamente, nuestro organismo no va a poder responder. Entonces estaría en condiciones de que sufriría todavía más daños, ¿vale? Por eso últimamente no se habla tanto de estrés oxidativo, sino como de otros 2 conceptos, ¿no? Uno es el eustrés oxidativo, que se hablaría de las concentraciones más o menos buenas de los radicales libres, y del diestrés oxidativo, que es cuando es un exceso, cuando hay altas concentraciones, y se habla cuando el estrés oxidativo es malo, que es cuando estaría asociado a las distintas enfermedades, ¿vale? Este estrés oxidativo muchas veces se sabe que es la causa y otras veces es el efecto de la enfermedad, es decir, no siempre es la causa. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas o del cáncer, se sabe que es la causa. ¿Por qué? Porque se produce una oxidación y un daño que induce pues, a una célula a entrar en un proceso tumoral, o se produce un daño que lleva a una degeneración del sistema nervioso y las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares no es tanto el efecto no como la causa, es decir, como consecuencia de, ¿vale? Se va a generar las enfermedades cardiovasculares. Bueno, eso sería en cuanto a los radicales. Nos tenemos que quedar con esta idea, ¿vale? Los antioxidantes tienen que estar ahí, ¿vale? Pero para mantener el equilibrio, no para eliminarlos completamente, porque esos niveles bajos son dañinos también para el organismo, ¿vale? ¿Qué es un antioxidante? Bueno, este es un término que también fue definido ya en 1989, digo, con el boom, cuando ya se empezó a trabajar en el tema de estrés oxidativo y antioxidantes, por los investigadores Halliwell y Guthrie, que los definieron
como aquella sustancia que a concentraciones realmente bajas, eso es importante, es decir, que no hace falta concentraciones muy altas para que sea eficaz, ¿vale?, sea capaz de competir con agentes oxidantes y por lo tanto retrasar o inhibir la oxidación de dichos sustratos. Si os fijáis, esta definición la podemos aplicar tanto para el organismo como podemos aplicarla para los alimentos, cuando se añaden antioxidantes como conservantes en los alimentos. Es decir, retarda, ¿qué hace un antioxidante? Retardar la oxidación o retardar la peroxidación, ¿vale? Pues a nosotros viene siendo lo mismo. Pero estos antioxidantes tienen que ser versátiles y efectivos, ¿vale? Es decir, para que sea un buen antioxidante y realmente ejerza un efecto protector, ¿vale?, tiene que cumplir varias características. No vale que se una al radical y lo estabilice, ¿vale? Eso no implica que sea un buen antioxidante. Bueno, tiene que, por uno, tener, hablamos de antioxidantes que ingerimos con la dieta, tienen que tener bioactividad, porque veremos que muchas veces se pierde, es decir, aunque en el alimento o en la bebida podamos tener antioxidantes, a la hora de ingerirlos sufren una serie de cambios que luego puede que no sean eficaces para nosotros, ¿vale? Entonces, por un lado, tienen que ser bioactivos, tienen que tener actividad en el interior de la célula. Luego tienen que estabilizar no solo un radical, realmente la eficacia viene si un antioxidante es capaz de interaccionar con un gran número de radicales, ¿vale? Esa es la eficacia. Si no, tendríamos que ingerir antioxidantes o nuestro cuerpo tendría que desarrollar antioxidantes para cada uno de ellos. Uno para el peróxido, otro para el superóxido, otro para el hidroxilo, otro para el óxido nítrico, no, ¿vale? La eficacia se basa en que reconoce varios y los estabiliza. Y luego tiene que ser capaz de responder al estrés oxidativo mediante la regulación de la expresión génica. Es decir, si yo ingiero o mis propios antioxidantes, ¿vale?, tienen que actuar sobre mi organismo siendo capaces de aumentar una respuesta mis antioxidantes endógenos. Es decir, lo que tiene es que reforzar mis propios antioxidantes, ¿vale? Eso es lo que hace que sea efectivo. ¿Cómo se clasifican los antioxidantes? Claro, la mayoría de las veces cuando hablamos de antioxidantes pensamos que solo están los antioxidantes de los alimentos, pero no debemos de olvidarnos que dentro de los antioxidantes están los que se llaman endógenos, propios de nuestro organismo, donde, pues bueno, se pueden clasificar como enzimáticos, que es la primera defensa que tiene nuestro organismo frente a los radicales libres, que está formada pues, por una tríada enzimática que es de las más eficaces y que cuando nosotros ingerimos un alimento con antioxidantes, lo que queremos de alguna manera es que se incrementen estas enzimas, es decir, que sean capaces de modificar y que se expresen, ¿vale?, para defendernos frente a la agresión de radicales. Luego están los no enzimáticos, entre ellos, bueno, pues el glutatión, que también puede considerarse exógeno porque también se puede ingerir con la dieta, aunque nuestro propio organismo lo sintetiza, ¿vale? Y luego tenemos, bueno, pues otros, por ejemplo, el ácido úrico en sangre. Fijaros, este es uno de los antioxidantes en sangre quizás más potente, ¿vale? Juega un papel muy importante, por ejemplo, en algunos tipos de enfermedades, por ejemplo, en las enfermedades renales, la presencia de ácido úrico pues determina muchas veces un efecto protector, ¿vale?, porque se generan grandes cantidades y protege, bueno, pues del propio estrés que se pueda sufrir pues, en una enfermedad renal. Luego están los exógenos, ¿vale? Esos son los que ingerimos con la dieta porque nuestro organismo no puede sintetizarlos, y estos son los que están en el mercado o los que se encuentran en los alimentos. Entre ellos están las vitaminas como la C, la E, los carotenos, y estos son algunos, existen más exógenos, pero solo voy a centrarme en aquellos que tienen una actividad más potente. Y luego están los polifenoles, que se encuentran en el reino vegetal y en muchas bebidas, como en la cerveza, que estáis ingiriendo. La cerveza pues es una de las bebidas con cantidad de polifenoles y que es reconocida además su capacidad antioxidante, ¿vale? Y también, ya digo, alimentos de origen vegetal. ¿Cómo actúan estos antioxidantes en nuestras células? Fijaros que a la hora de hablar de los antioxidantes actúan a distintos niveles, ¿vale?
Los antioxidantes actúan cuando tenemos estrés oxidativo. De repente se incrementan todos los radicales o todas las especies reactivas en nuestro organismo, sea por un agente exógeno, sea por de repente una isquemia, o sea por de repente un infarto, o sea porque una enfermedad renal o un daño, un daño que suframos. Eso implica un incremento de estrés oxidativo. ¿Cómo combate este estrés oxidativo nuestro organismo? Bueno, pues hay distintos niveles. Uno de estos niveles, o el primero, que es el que se conoce como efectos preventivos, es aquellos que son capaces directamente de reaccionar con los radicales que se forman y los suprimen, ¿vale? Pero a veces lo que ocurre es que no hay suficientes y no eliminan todos esos radicales. Bueno, pues hay una segunda línea de defensa que se conocen como secuestradores, porque lo que hacen es suprimir, ¿vale?, el hecho de que se haya iniciado el daño o la propagación, y lo que hacen es interaccionar con ellos y estabilizarlos, ¿vale? Pero aún así, si se produce un daño, por ejemplo, si se salta la primera línea de defensa y la segunda interacciona con moléculas y oxida esas moléculas, bueno, pues nuestro organismo todavía dispone de mecanismos de defensa frente a ello, que son los que se llaman sistemas reparadores, ¿vale? Uy, otra vez. Vale. Sistemas reparadores que lo que hacen es reconocer qué moléculas se han dañado y las reparan, ¿vale? Entonces estos son, pues específicos para cada una de las biomoléculas. Proteasas para las proteínas, lipasas para los lípidos y las glicosilasas para el DNA. Estas, fijaros, las glicosilasas, por ejemplo, se consideran dentro de los enzimas reparadoras y juegan un papel muy importante en la protección frente al desarrollo o en los primeros puntos de inicio, por ejemplo, del desarrollo de las células tumorales, ya que si se incrementan sus niveles se corrigen las mutaciones. Bueno, en caso ya de que se salten todas estas barreras, es ya cuando se produce el daño oxidativo y ya está asociado a la enfermedad. Esta la voy a saltar. Bueno, lo que os decía que es importante es la respuesta genética al estrés oxidativo. Lo que es importante es que nuestro organismo, ¿vale?, o que las células sean capaces de responder en caso de que haya un incremento de estrés oxidativo a través del incremento de antioxidantes y disminuyendo, donde está ahí una X, las especies reactivas del oxígeno. ¿De acuerdo? Eso es lo que es importante. Y entonces, muchas veces, lo que son los antioxidantes que ingerimos con la dieta, lo que hacen es actuar a ese nivel, potenciando todos estos sistemas que tenemos aquí, que veis que ponen RF2 o NF-kappa beta, ¿vale? Lo que hace es actuar sobre ellos, activándolos para que se puedan expresar en nuestros sistemas antioxidantes. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos, es que me cae, a ver, aquí, es que es flexible. ¿Ahí va bien? Yo creo que sí, gracias. Un poquillo más. Sí, porque si no... Ahí. Así. Vale, ahora, vale, gracias. Bueno, en el caso del incremento de los antioxidantes que actuarían, entonces estos compuestos que ingerimos que en la dieta actuarían, lo que os he puesto ahí como un interruptor, como on y off, es decir, si en un momento determinado necesitamos que se expresen, tiene que haber un on, es decir, todos esos genes tienen que expresarse. Si ya no se necesita, pues a lo mejor no debemos de haber un exceso de ingesta para ponerlo en off, porque ya tenemos suficientes, ¿de acuerdo? Este incremento en la defensa antioxidante, tal como os pongo aquí, a veces es buena, pero a veces no es buena. Fijaros, hay estudios, por ejemplo, en la diabetes. La diabetes es una de las enfermedades donde se genera una gran cantidad de estrés oxidativo, ¿vale?, debido a problemas, bueno, como la hiperglicemia, etcétera, que se generan gran cantidad de radicales libres, ¿vale? Bueno, pues se sabe que una ingesta o un aumento de los antioxidantes disminuye esas especies reactivas y
lo que hacen es prevenir el daño en las células pancreáticas, que son las que segregan la insulina, evitando pues ese daño, ¿vale? Sin embargo, si se eliminan completamente, es decir, si hay un exceso de antioxidantes, lo que se ha visto en algunos estudios es que lo que hace es potenciar los efectos de la diabetes, ¿vale? Por eso es importante ese equilibrio, ¿de acuerdo? En cuanto, hablando de cantidad de antioxidantes. Bueno, esto sería un poco los endógenos, ¿vale? Pero me voy a centrar en los antioxidantes exógenos, los que os decía que se consumen con la dieta y los que estáis consumiendo en este momento, con la bebida. Bueno, ¿cómo se sabe si que estos antioxidantes, que realmente estos alimentos tienen antioxidantes, son beneficiosos para la salud? Bueno, porque hay muchos estudios epidemiológicos que relacionan su consumo con una disminución de esas enfermedades asociadas al estrés oxidativo. Eso hace pensar, bueno, pues que estos alimentos tienen que tener pues una serie de compuestos bioactivos que son los responsables de la prevención de ese daño oxidativo, ¿vale? Y esto es lo que se sabe mediante distintos estudios, que además de prevenir el daño, ¿de acuerdo?, lo que hacen es aumentar o activar esos antioxidantes, y además se sabe que inhiben enzimas que generan estrés oxidativo, ¿vale? Hay distintas situaciones en las que podemos estar donde se nos puede incrementar el estrés oxidativo por activación de enzimas, por ejemplo, en distintas enfermedades, por ejemplo, en la diabetes, ¿vale? Bueno, pues una forma de regular para que esas enzimas no se activen y no generen un elevado estrés oxidativo es utilizando antioxidantes, ¿vale? Bueno, cuando hablo de antioxidantes, en la mayoría de los estudios, cuando se hace un barrido de los estudios clínicos, en humanos principalmente, porque veremos que los estudios que hay en animales de experimentación, luego al pasarlos a humanos no es completamente, es decir, no es al 100% los mismos resultados. A veces se ven cosas positivas en animales de experimentación que luego cuando se ha hecho el estudio en humanos no es así, ¿vale? Bueno, pues en la mayoría se ha visto que los antioxidantes que se ingieren con los alimentos presentan esos efectos beneficiosos, mientras que los que se ingieren en concentraciones muy altas, normalmente debido a la ingesta de suplementos, no hay evidencias científicas de esa correlación entre el consumo y una disminución de esas enfermedades, ni de los suplementos ni de dietas como por ejemplo las dietas que se llaman detox o detoxificantes, ¿vale? Que bueno, consisten en un consumo elevado de zumos con o sin suplementos, ¿vale? Que por mucho antioxidante, bueno, pues tiene otros efectos, desde luego científicamente no está probado sus efectos beneficiosos. En cuanto a estos antioxidantes que vienen de los alimentos, ¿vale? Sus efectos pueden ser, por ser antioxidante, porque tengan propiedades bioactivas, ¿vale? Que veremos que estos compuestos no solo son antioxidantes, muchas veces tienen otras propiedades a nivel de la célula que ejercen sus efectos beneficiosos, ¿vale? No por ser solo antioxidante. ¿Vale? Entonces es la acción conjunta de distintas actividades lo que realmente luego es lo que ejerce un efecto saludable, ¿vale? Y tal como compuestos bioactivos, como veis pongo una carita sonriente, tiene efectos beneficiosos, pero también puede tener efectos perjudiciales, ¿vale? Pero además los antioxidantes no solo son bioactivos, a veces presentan actividad prooxidante. Bueno, pues fijaros que lo prooxidante no suena mal, o hasta ahora sonaba mal, ¿vale? Sin embargo, se ha visto que estos compuestos, a pesar de ser prooxidantes, pueden, a través de ese mecanismo, ejercer un efecto potencialmente beneficioso para nuestro organismo, ¿vale? ¿Qué más? Con relación a los antioxidantes, no es lo mismo in vitro que in vivo. In vitro, bueno, muchos compuestos, sean polifenoles, sean vitaminas, tienen actividad antioxidante, ¿vale? Pueden utilizarse muchas veces como conservantes, ¿vale? Podemos medir su actividad y tener una actividad antioxidante muy alta, tener un elevado contenido de polifenoles muy alto, pero cuando vamos in vivo, ¿qué ocurre?
no tiene esos efectos potenciales tan altos, ¿vale? Se ve disminuida la actividad. ¿Y eso a qué se debe? Pues a todo el metabolismo que sufren los compuestos una vez que lo ingerimos. No es lo mismo en el alimento que dentro. ¿Cuáles son esos, o de qué dependen esos efectos beneficiosos de los antioxidantes? Bueno, os he resumido algunos aquí. Uno, por el tipo de contenido y tipo de antioxidantes que tenga ese alimento, ¿vale? Otra, la biodisponibilidad o la absorción intestinal. Es el esquema que tenemos ahí. Entonces, cuando ingerimos un alimento, fijaros, es un ejemplo de una manzana, pero puede ser cualquier otro. No es lo mismo, además, un alimento sólido que un alimento líquido a la hora de obtener antioxidantes. ¿Por qué? Porque un alimento sólido, en la masticación tenemos que extraer ese antioxidante a partir de ese alimento. En un alimento, una bebida, no tenemos que hacer esa extracción, sino que va directo al estómago. ¿Vale? Entonces no es lo mismo el aceite de oliva que la aceituna, tampoco es la misma la concentración en el aceite que en la aceituna, ¿vale? Entonces eso es uno de los factores determinantes a la hora de ver la bioactividad. Otro es el del metabolismo, que sufre modificaciones, es decir, nosotros ingerimos antioxidantes y ¿qué ocurre? Bueno, que esos antioxidantes pueden sufrir modificaciones. Fijaros, los antioxidantes, muchos de ellos, su actividad viene dada, bueno, por un grupo OH. Si ese grupo OH se metila, se pierde esa actividad. Puede ser, por ejemplo, la vitamina E, pero si es un acetato, pumba, ya no tiene, ya la pierde. ¿Vale? Lo que quiere decir que el metabolismo, las modificaciones que sufra, modifican la actividad. En el caso de los compuestos que veremos polifenólicos, las modificaciones que tienen los metabólicas son muy altas, tantas que, aunque nosotros queramos hacer un estudio en sangre, por ejemplo en orina, que es como se estudia la biodisponibilidad de lo que ingerimos, ¿vale? Es muy difícil porque no se llegan a conocer, ¿vale?, todas esas modificaciones. Por eso es muy difícil todavía en la actualidad el poder establecer qué concentraciones y cantidades de antioxidantes son buenas y qué concentraciones o qué cantidades son malas. Todavía no podemos. Luego la acción sinérgica, esto es muy importante. Por eso los efectos positivos de los alimentos frente, por ejemplo, a los suplementos. ¿Por qué? Porque en un alimento no tenemos solo un compuesto bioactivo, ¿vale? Tenemos varios compuestos bioactivos. La acción conjunta de ellas, por ejemplo, la mezcla de vitaminas con polifenoles, con la fibra, que no tiene actividad antioxidante, pero es un compuesto bioactivo. Todo ello, ¿vale?, es lo que va a ejercer ese efecto beneficioso sobre la salud. Luego la interacción con la matriz alimentaria, esto es determinante también, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese alimento, como decía, ese compuesto hay que extraerlo, entonces dependiendo cómo esté interaccionando, se extraerá mayor o menor medida. Y luego el procesado de los alimentos puede modificar la capacidad antioxidante de un alimento. A veces la modifica para menos, pero otras veces para más. ¿Vale? Por ejemplo, las vitaminas en el cocinado se pierden, pero por ejemplo, el licopeno, que es un antioxidante que se obtiene del tomate, el procesado, lo que hace es mejorar la capacidad y biodisponibilidad del licopeno. ¿Qué quiere decir? Que obtenemos más efectos beneficiosos tomando, por ejemplo, el licopeno de la salsa de tomate o del ketchup, con la salvedad del azúcar, ¿vale? Del ketchup, que por ejemplo del tomate. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya está extraído, porque se ha modificado su estructura y tiene más biodisponibilidad y bioactividad. ¿Vale? Entonces no siempre se pierde, sino a veces se gana. ¿Cuáles son los antioxidantes más estudiados de origen exógeno? Bueno, tenemos las vitaminas, que es el antioxidante hidrosoluble, es uno de los más potentes a nivel de plasma. Y es buen antioxidante porque estabiliza todas esas moléculas que tenemos ahí, son radicales libres y es capaz de interaccionar con todos ellos. Por lo tanto, es un buen antioxidante. Además, es buen antioxidante porque no solo él actúa como antioxidante, sino que regenera otros. Por ejemplo, regenera la vitamina E. ¿Eso qué permite? Bueno, conservar los antioxidantes, es decir, que aunque consumamos en pequeñas cantidades, como regenera esos antioxidantes, estos van a estar ahí, manteniendo su efecto. ¿Vale?
Con respecto a los efectos sobre la salud in vitro, son conocidos los efectos, por ejemplo, saludables de la vitamina C sobre enfermedades cardiovasculares, protegiéndolas. Los estudios clínicos son contradictorios, ¿vale? Hay estudios clínicos donde se ha relacionado, por ejemplo, concentraciones altas en plasma de vitamina C con un efecto protector a nivel cardiovascular. Sin embargo, en otros trabajos donde se ha estudiado también a nivel de plasma la vitamina C, no se ha visto ese efecto protector, ¿vale? Están, ya digo, un poco contradictorios. Pero además de actuar como antioxidante, puede actuar como prooxidante, ¿vale? ¿Cuándo actúa como prooxidante? Bueno, es lo que se llama la reacción de Fenton, y es que el ácido ascórbico puede interaccionar con metales como el hierro, como el cobre. Claro, y uno dice, bueno, pero a mí si ingiero vitamina C, ¿cuándo está el hierro y el cobre? Pues, por ejemplo, cuando tengo un daño en la célula, ¿vale? Se liberan el hierro y el cobre, ahí puede actuar la vitamina C y ejercer de un fuerte oxidante. Y además se sabe que en este caso lo que hace es generar un daño muy grande sobre el DNA, actuando como mutagénico, ¿vale? Eso es su actividad prooxidante. Pero fijaros que como prooxidante también he puesto que tiene efectos beneficiosos. Se está estudiando, esto está experimental, lo digo, experimental, no es que sea así, ¿vale? Pero se está estudiando que, por ejemplo, concentraciones altas de vitamina C en células tumorales, como las células de la leucemia, se ha visto que inducen su muerte, la muerte de estas células, ¿vale? Porque se genera una elevada cantidad o concentración de estrés oxidativo que obliga a la célula a morirse, ¿vale? Ya digo, estudios experimentales exclusivamente, ¿vale? La vitamina E es otro antioxidante, en vez de ser hidro, este es un antioxidante liposoluble. Por lo tanto, en este caso, la absorción y la biodisponibilidad va a estar relacionada principalmente con el consumo de grasas, ya que solo va a pasar a nuestro organismo por el mismo metabolismo que utilizan los lípidos o las grasas. ¿De acuerdo? Estabiliza también un elevado un gran número de radicales libres, de ahí la eficacia de estos antioxidantes, y también in vitro y en experimentación en animal se vio que ejercía efectos protectores a nivel cardiovascular, pero sin embargo tiene un lado negativo, dependiendo de las concentraciones, en vez de ser positivo puede producir hemorragias, ¿vale? Esto también se ha visto, entonces hay que cogerlo en su medida. Con respecto a los carotenoides, que también son otros antioxidantes que se encuentran en gran cantidad de frutas, son responsables de color amarillo, de color naranja, etcétera, se encuentran pues, en zanahorias, se encuentran en el kiwi, etcétera, son también antioxidantes liposolubles, estabilizan una elevada cantidad de radicales libres, pero también tienen actividad prooxidante. En el caso del betacaroteno, bueno, luego veremos los estudios, se ha visto que depende de la presión de oxígeno y del pH, es decir, que a concentraciones elevadas de oxígeno, por ejemplo en los alvéolos, puede llegar a ser prooxidante y generar un daño, ¿vale? Luego, además del betacaroteno, hay otro antioxidante que estos años se estudia, en los últimos años se han realizado gran cantidad de estudios relacionados con el que es el licopeno, ¿vale? El licopeno también es un caroteno, tiene una estructura, es el último que tenéis ahí, que es muy lineal y es un potente antioxidante, sobre todo también liposoluble, sobre todo a nivel de membranas. Y se ha visto además que el licopeno se almacena en ciertos tejidos y principalmente se ha asociado el consumo de licopeno con la prevención del cáncer de próstata, porque se almacena ahí en grandes cantidades y ejerce ese efecto preventivo, ¿vale? Como os decía antes, el licopeno, además, el cocinado aumenta la biodisponibilidad de este antioxidante, lo que os decía, ¿vale? De ketchup, del tomate, etc. Pero no siempre, en el caso de las vitaminas, cuanto más, como os pongo ahí, no es mejor, ¿vale? Aquí os traigo algunos estudios en los que se ve que la ingesta de vitaminas o de suplementos
puede hacer más daño que bien, ¿vale? Estos son estudios que se han hecho, por ejemplo, el estudio ATBC, que es el alfa-tocoferol y con beta-caroteno. Fijaros que se ha trabajado, ahí pone una coma, pero es un punto, 29.133 individuos, es decir, que se ha trabajado en una población bastante grande para que sea significativo el resultado, y lo que se hizo fue administrarles suplementos de alfa-tocoferol y beta-caroteno, y lo que vieron es que incrementaba el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Esto está relacionado con esa capacidad prooxidante que tiene el beta-caroteno en concentraciones de oxígeno. ¿Qué ocurría? Que los individuos que escogieron, la mayoría eran individuos fumadores, con lo cual se incrementaba más el efecto que tuviese un efecto dañino. Luego hay otros estudios, por ejemplo, en los que no se vio esto, que eran muy parecidos, en este caso, este estudio, el de Health Study, en el cual lo que dieron fue una ingesta de beta-caroteno a 22.071 individuos, pero en este caso no vieron ningún efecto ni protector, pero tampoco vieron que fuese dañino la ingesta, en este caso, de beta-caroteno. Y el estudio CARET, en este combinaban tanto beta-caroteno, 30 miligramos, que ya es una concentración muy alta, y la combinaban con retinol, y lo que vieron que se incrementaba no solo el riesgo de cáncer de pulmón, sino también de cáncer gástrico. Estos fueron estudios que cuando se comparaban con el placebo, y tuvieron además que pararlos en un momento dado. Bueno, en este caso es lo que se representa en esa gráfica está relacionado con la concentración, porque luego hay otros estudios, los que están más hacia al lado izquierdo, donde las concentraciones de beta-caroteno que se daban en estos estudios eran menores, no se vieron efectos positivos, pero desde luego tampoco se vieron que indujese ningún tipo de daño. Por lo tanto, hay que buscar siempre esa relación dosis-efecto. Y otro de los antioxidantes ya de origen exógeno, con esto acabo, son los polifenoles, ¿vale? Bueno, los polifenoles se encuentran en alimentos y en bebidas, todas de origen vegetal, como digo, por ejemplo, en la cerveza. Hay una gran variedad de compuestos de naturaleza fenólica y su concentración en los alimentos varía mucho de unos a otros. Aquí os pongo que dependiendo del tipo de alimento, ¿vale?, esa concentración cambia mucho, ¿vale? En el caso de los compuestos fenólicos, su bioactividad va a depender de distintos factores. Por un lado, del cocinado. Muchas veces el tratamiento térmico lo que hace es perder o disminuir la cantidad de polifenoles que pueda tener ese alimento. También la biodisponibilidad, ¿vale? En este caso, los polifenoles que se ingieren sufren muchísimas modificaciones, ¿vale? Entonces, su efecto luego in vivo no es el mismo. Y luego, otras dianas multifuncionales, porque se sabe que los polifenoles pueden ejercer un efecto más beneficioso si está acompañado de otros tipos, de varios polifenoles, no de uno solo, ¿vale? Lo que se llama el efecto sinérgico. En cuanto a la prevención de enfermedades de los compuestos polifenólicos, bueno, cada vez los estudios indican más que estos compuestos no solo son beneficiosos porque tengan actividad antioxidante, sino que tienen otras actividades además del antioxidante que hacen que realmente ejerzan esos efectos protectores. Tenemos que pensar que el consumo de polifenoles, que es lo que recomiendan, el consumo de verduras diario, es el que previene las enfermedades cardiovasculares, es el que previene muchos tipos de cáncer, es el que previene enfermedades neurodegenerativas. Pero tenemos que saber que no solo por esa capacidad antioxidante, sino que es la acción conjunta, ¿vale?, de distintas actividades, que no deja de ser importante y no deja de ser el que tengan efectos beneficiosos. En cuanto a la prevención de las enfermedades asociadas al estrés oxidativo por los antioxidantes, ¿es siempre beneficioso? Bueno, no siempre, ¿vale? No todos tienen la misma biodisponibilidad, que es lo que hemos comentado, ¿vale? El efecto de la concentración es determinante para ver si tiene actividad antioxidante o no. El efecto sinérgico, recordemos que los suplementos no presentan los mismos beneficios y que los estudios in vitro, ¿vale?, no reflejan in vivo. Y ya para terminar, voy a poner unos ejemplos donde se sabe que los antioxidantes pueden interferir con el estrés oxidativo, ¿vale? Por ejemplo,
la radiación ionizante, cuando se da radioterapia, se genera estrés oxidativo, ¿vale? Para matar las células tumorales. Bueno, pues estamos añadiendo antioxidantes, como esas radiaciones generan estrés oxidativo, ¿qué estamos haciendo? Generar una resistencia, no tendría efecto, ¿vale? ¿Qué más? También interfieren en la muerte celular de las células tumorales. ¿Por qué? Porque las células tumorales, ¿vale?, para que se mueran, lo que se llama la apoptosis o la muerte celular, que se suicidan las células, necesitan concentraciones muy altas de estrés oxidativo, ¿vale? Si en ese momento que las células están incrementando el estrés oxidativo reciben antioxidantes o el organismo responde incrementando los antioxidantes, ¿qué haces? Que las células sigan creciendo, sigan creciendo, sigan creciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no la dejamos morir. También tiene un papel, o se ha visto en algunos tratamientos de quimioterapia, que puede interferir. En este caso tiene un doble papel, ¿vale? Por un lado tiene efectos positivos. ¿Por qué? Porque los antioxidantes previenen los efectos secundarios muchas veces del tratamiento de los agentes quimioterapéuticos e incluso a veces potencian la eficacia. Pero a veces tienen efectos negativos. ¿Por qué pueden tener efectos negativos? Bueno, porque muchos agentes de quimioterapia que se dan, como los aliplatino, etcétera, lo que hacen es generar estrés oxidativo en las células para que estas células se mueran, ¿vale? Si cuando se están dando esos tratamientos ingieren elevadas cantidades de antioxidantes, ¿qué haces? Frenar, o lo que haces es resistencia a ese tratamiento, al agente quimioterapéutico, ¿de acuerdo? No dejas que sea eficaz. Incluso la resistencia celular, muchas veces como consecuencia de que nuestras células responden a esos incrementos generando sus propios antioxidantes. Es lo que se llama la resistencia celular. Además, también se sabe que, por ejemplo, ¿dónde también puede interferir los antioxidantes? Pues fijaros que en el deporte, en el ejercicio físico, pero en el ejercicio físico continuado, el del deportista que hace ejercicio físico de forma continua, no el que lo hace pues de vez en cuando. ¿Por qué? Porque se sabe que al hacer el ejercicio físico se generan también estrés oxidativo, se generan radicales, pero el organismo se defiende frente a ellos aumentando su capacidad antioxidante, ¿vale? Es decir, para evitar el daño durante el ejercicio, la célula responde mediante la expresión de antioxidantes, ¿vale? En ese caso se ve las enzimas que os decía antes, ¿vale? En ese caso, si nosotros estamos añadiendo o se están ingiriendo antioxidantes cuando se está haciendo deporte, lo que haces es interferir, no dejas que se genere un estrés oxidativo para que tu célula se adapte, lo que se llama la respuesta adaptativa, ¿vale? No es lo mismo en el deporte esporádico, bueno, pues donde uno hace un gran esfuerzo en un momento determinado, genera radicales, pues perfectamente los antioxidantes ahí no van a ejercer ningún daño, ¿vale? ¿Por qué? Porque la célula ahí todavía no es capaz de responder a ese estrés oxidativo, ¿vale? Porque es esporádico, es la diferencia. Bueno, y quiero terminar, ¿vale?, con esta frase de Hollywood y Gatris, que fueron los primeros en definir y en estudiar los antioxidantes. Y dicen que existe una obsesión pública por los antioxidantes que se equiparan a moléculas seguras y saludables que se deben tragar a megadosis como suplementos. Esto pasa, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, ¿vale?, donde tienden a ingerir gran cantidad de antioxidantes, de vitaminas. Y dice, a veces no son buenos para ustedes, pero a veces son buenos para ustedes, pero a veces pueden no serlo. Y en algunas circunstancias los prooxidantes pueden ser mejores para ustedes, ¿vale? Esta es un poco la idea con la que quiero que os quedéis. Pues nada más y muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna pregunta en la audiencia que sea capaz, vamos, de preguntar algo de lo que nos ha explicado. Ahí tenemos una pregunta. Muchas gracias por la charla, que me ha parecido muy interesante. Gracias. Yo siempre he admirado a la gente de ciencias, yo era de letras y se me daban mal también. Entonces, después de la charla, que presta mucha atención y me parece muy interesante, pero yo necesito un consejo.
Es decir, después de esto, que todo parece que, pero no se sabe si, pues que nos deis un consejo o qué podemos hacer, porque hace poco había que tomar bayas de goji de esas hasta por un tubo, o arándanos, o tal o cual. Como la frase final también nos deja un poco en duda, pues unos consejillos no nos vendrían mal. Hombre, es difícil, vamos a aconsejar si es bueno. Bueno, los antioxidantes son buenos, sobre todo los que vienen de la dieta. Lo que es difícil, oye, lo que digo que los los antioxidantes son buenos, ¿no?, cuando los ingerimos en los alimentos, con la dieta, con la bebida, ¿vale? No tienen problema ninguno y al revés, es aconsejable. El Organismo Mundial de la Salud nos aconseja tomar esos alimentos para prevenir el daño oxidativo. Lo que sí no es aconsejable es atiborrarnos de antioxidantes. Lo que decía, por ejemplo, durante el ejercicio físico, ¿vale? Uno que es deportista, bueno, no tiene por qué andar ingiriendo megadosis de vitaminas, ni de antioxidantes, ni de polifenoles, no lo necesita. Que se tome o tomar una dieta normal de antioxidantes sí que es bueno. ¿Qué es el problema que tenemos hoy en día? Bueno, pues que muchas veces no llevamos esa dieta, que es la dieta saludable. Entonces, a mí si me preguntas yo te puedo decir, yo digo, yo no tomaría, por ejemplo, vitaminas exclusivamente, pero un extracto, por ejemplo, de arándanos, aparte de los alimentos. Digo de arándanos, como puedo decir un extracto de uva de vino, como puedo decir, quiero decir, temporalmente, no de forma continuada, eso no es bueno tampoco. Y luego depende si tienes una enfermedad, no tienes una enfermedad. Fíjate que está muy relacionado todas esas actividades con las enfermedades. Entonces, también hay que saber cuándo y luego en qué edades. Un chaval joven no necesita. Según vamos envejeciendo, bueno, pues es aconsejable también, ¿vale? Porque no dejamos de oxidarnos según nos envejecemos. Y eso que nuestro organismo responde al envejecimiento también generando enzimas, pero a veces no es suficiente. Entonces, pues oye, la cervecita, el vino, está mal decirlo porque ya sé que hoy dicen nada de alcohol, pero bueno, también la fruta, también la verdura. No sé si te he respondido, que es difícil. Sí. Sí, también. ¿Una pregunta más en la audiencia? Sí, ahí hay una. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de alimentos que pierden vitaminas al ser cocinados? Por ejemplo, pues todos los que sean pierden las vitaminas principalmente. Los vegetales cuando los cocinas, la vitamina C, por ejemplo, se pierde principalmente. Muchos polifenoles, algunos también, los que son solubles, pasan a la parte acuosa. También cuando fríen muchos de ellos también pueden cambiar su estructura y perder su actividad, ¿vale? Y otros, sin embargo, que os decía, pueden mejorar e incluso a veces se sintetizan nuevos compuestos que pueden tener actividad antioxidante, como son las melanoidinas, por ejemplo, que no he hablado de ellas, ¿no? Pero esas que se forman, por ejemplo, en la cerveza, vamos a ver, la cerveza negra, tiene esas melanoidinas, ¿vale? Que, por ejemplo, un estudio que hemos hecho nosotros, bueno, se ha visto que también participan en la capacidad antioxidante. ¿Vale? No sé si te he respondido. Pero, por ejemplo, así un poco más simple en el sentido de ejemplos de verduras que pierden y otras que... Cualquier verdura que cocines, las vitaminas se pasan a la fase acuosa. ¿Vegetales crudos? Sí, los vegetales crudos, sí. Por ejemplo, las zanahorias, ¿vale? Todos estos. El licopeno del tomate, pero la parte ese, sin embargo, mejora, ¿vale? Porque cambia su estructura. Los alimentos, al procesables, cambian la estructura del vegetal. Principalmente es el licopeno a la hora de mejorar y luego todos aquellos, por ejemplo, que puedan formar nuevos compuestos como las melanoidinas. Pero principalmente así que se haya estudiado el licopeno, es el que mejora su biodisponibilidad al 100%. En otros se pierde menos, ¿vale? Y en otros se gana el procesado. Durante la elaboración, por ejemplo, de ciertos alimentos va cambiando y se van generando nuevos antioxidantes. ¿Qué alimento? La cerveza, por ejemplo. Por ejemplo, en la cerveza durante el procesado pierdes algunos que están en el lúpulo, pero se van generando otros, ¿vale? Van cambiando. ¿El vino? En el vino también van perdiéndose, por ejemplo, muchos polímeros de elevado peso molecular y se van generando unos más pequeños.
dicho que entonces el ketchup es una de las cosas... Con la salvedad del azúcar, ¿eh? Con la salvedad del azúcar. Que no todo es bueno ni todo es malo, ¿eh? Ketchup. Es que lo ha dicho con... Sí, lo ha dicho. Cuando... Es que con el ketchup también es un alimento procesado y el licopeno, ¿vale? Lo que hace es decir, incrementar lo que es la biodisponibilidad a la hora de comerlo, frente, por ejemplo, al tomate. Entonces, por eso el ketchup o la salsa de tomate que tú te haces en casa, te la fríes y eso, solo el hecho de someterla a una temperatura alta es suficiente para que cambie y mejore la biodisponibilidad. ¿Alguna pregunta más? A mí me ha llamado la atención cuando has hablado de la leucemia y del tratamiento... He dicho de cogerlo entre comillas, cuidado, son estudios experimentales que hay que tener mucho cuidado, Sí, ¿vale? del tratamiento de la quimioterapia con la vitamina C. No, he dicho, no. Eso, que la vitamina C como que era perjudicial para el tratamiento porque necesitaba... No. Es que eso es una cosa que no he entendido. Mira, por un lado he dicho lo de la vitamina C, que a altas concentraciones, ¿vale? Se ha visto que en células leucémicas lo que hace es inducir la apoptosis, la muerte celular, ¿vale? Obligar a la célula a que se muera. ¿Por qué? Porque a altas concentraciones actúa como prooxidante. La vitamina C es un ejemplo que he puesto de estudios relacionados, ya digo, cogido entre comillas, estudios de laboratorio. A nadie se le ha inyectado por ahora ascórbico a una concentración que es milimolar, que es enorme, ¿vale? Son estudios que están ahí, pero era para ver que no siempre la actividad prooxidante puede ser mala, ¿vale? Y luego lo que he dicho de la resistencia, eso es que en algunos tratamientos, y ahí vale para cualquier antioxidante, ¿vale? En algunos tratamientos de quimioterapia se genera estrés oxidativo, ¿vale? Cuando están esos tratamientos. Si en ese momento se incrementa la cantidad de antioxidantes, es muy alta, ¿vale? Eso puede interferir. No pasa nada con la dieta, porque normalmente las concentraciones suelen ser micromolares, pero el problema sería si tú te tomas unos suplementos en ese momento, ¿vale? Y con respecto a esto, o sea, la oxidación sería, a ver, como... Espera un momentito. El estrés oxidativo, es que se me va ¿El estrés oxidativo es aleatorio o es selectivo a la hora de perjudicar a las células? ¿Cómo? No entiendo. Es buena pregunta, es decir, ¿solamente afecta a las células tumorales o a todas las células? No, vamos a ver. ¿Afecta a todas las células del cuerpo? Todas nuestras células están sometidas a estrés oxidativo por el hecho de respirar. Se generan radicales libres. ¿Solo por respirar? Ah, dices en la quimio. No, pero es distinto, porque ahora he entendido. No, porque las células tumorales tienen un estrés oxidativo. Mira, una célula normal, digamos que está por aquí su estrés oxidativo, ¿vale? En una célula tumoral está por aquí, ¿vale? Y para que se muera, ¿vale? Tiene que aumentar mucho más, ¿vale? Entonces, tú si le añades, por ejemplo, antioxidantes a las otras células, no le va a pasar nada, ¿vale? Lo que estarías es perjudicando a la tuya porque no dejas, ¿vale?, que entre en muerte celular, ¿vale? Porque la concentración es distinta.